Coronel retirado John Marulanda, buenas noches, bienvenido a CNN en Español. Camilo, buenas noches, muchas gracias por su amable invitación. A usted. Oiga, coronel, lo contábamos en la portadilla del programa de hoy, que CNN ha constatado que realmente Estados Unidos no sabe qué ocurre con las armas enviadas a Ucrania. Algunos analistas recuerdan Afganistán, el Talibán, Al Qaeda, etcétera, etcétera, y dicen que el mayor peligro es lo que suceda con esas armas cuando acabe la guerra. ¿Cierto o falso? Pues ese acerto tiene mucho de cierto, pero también tiene mucho de falso. La tecnología norteamericana de hoy en día permite desactivar elementos esenciales del armamento sensible que abandonan los norteamericanos, como lo hicieron en Vietnam, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron también en Irak. De modo que sí, los que están pujando por el poder, enemigos de los Estados Unidos, tienen la gran fortuna de encontrarse con estos armamentos que van desde los carros administrativos y tácticos como los Humvees, y pueden llegar hasta armamento un poco más sofisticado como los helicópteros. Pero los norteamericanos en su salida no tienen capacidad y no tienen la necesidad de llevarse ese armamento, simplemente lo pueden desactivar, bien sea de manera manual directa o de manera remota. Otra cosa son, por ejemplo, los misiles Javelin, le están entregando a los ucranianos y que podrían eventualmente en el futuro o formar parte del arsenal ruso para atacar a los tropas norteamericanos eventualmente, o convertirse, si los ucranianos llegan a volverse enemigos de los norteamericanos, convertirse en una de sus armas fundamentales. Estos son lanzacohetes del hombro, manpads, que utilizan los ucranianos por cuenta de los norteamericanos. Hay aviones MiG-29N que Estados Unidos ha negociado para que Egipto se los entregue a los ucranianos, y en eso estamos viendo ahora. Lo que pasa es que el 98% de los aeródromos ucranianos están prácticamente destruidos. Y va a ser muy difícil que los ucranianos puedan utilizar estos MiG-29 para combatir a los rusos. Permítame explicarle a los televidentes que todo esto viene a cuento pensando en lo que pasó en Afganistán. Una vez que terminó la guerra, una vez que se cayó, que se desmoronó, como decía Fidel Castro, el comunismo, pues mucho del armamento estadounidense pasó al Talibán, de manos amigas a manos enemigas. En fin, oiga, coronel, ¿por qué cree usted que Rusia no ha estado atacando activamente los envíos de armas occidentales que entran en Ucrania? Camilo, aquí hay una mezcla de desinformación, hay una mezcla de verdades a medias y, por supuesto, hay una gran cantidad de mentiras. Hay que mantener siempre en mente que lo que estamos viendo en la guerra ruso-ucraniana o ucrano-rusa empieza por una guerra híbrida, es decir, básicamente una guerra de desinformación. ¿Quiénes son los que tienen la mayor capacidad de desinformación en Europa en este momento? Evidentemente, los ingleses tienen una gran capacidad de desinformación a través de sus agencias de inteligencia, a continuación los norteamericanos y finalmente los rusos. Los rusos también tienen una gran capacidad de desinformar a través de una penetración global, de manera particular en América Latina, lo podría decir con certeza. Pero en esta guerra que estamos presenciando, que ya está en su día 55, la desinformación, la guerra híbrida, es lo que está realmente actualmente sobre la mesa. Eso es lo que estamos viendo y eso explicaría en gran medida por qué unas versiones dicen que los rusos no han atacado los envíos, mientras otros dicen que sí han atacado los envíos. Le puedo poner un ejemplo claro, y es de que nos mostraron por las diferentes cadenas comerciales de televisión cómo un avión Antonov ucraniano había sido quemado por los rusos, mientras los rusos al otro lado decían que el avión había sido exprofeso incinerado por los ucranianos. ¿A quién creerle en este caso? Es difícil marcar la realidad de los hechos, pero lo que estamos en general viendo en todos los medios es un gran problema y un gran fracaso de la ofensiva militar rusa para tomarse a Ucrania. John Marulanda, coronel retirado del Ejército de Colombia. En esta guerra, por momento, parece que sabemos más de los rusos que de los ucranianos. Pero mire usted, según dos fuentes familiarizadas con la inteligencia de Estados Unidos que han hablado con CNN, cuando se trata de las fuerzas ucranianas, los funcionarios del gobierno Biden reconocen que Occidente, incluido Estados Unidos,
tienen algunas lagunas de información. Mi pregunta es, cuando se dice algo así, ¿esas lagunas de información son reales o son piezas de distracción para los periodistas y para el Kremlin? Camilo, ese es un juego que se ha jugado desde hace muchos años en todos los conflictos humanos. Las guerras tienen como primera víctima la verdad. Son ustedes los periodistas los encargados de averiguar si esas informaciones que nos están dando todos los medios son informaciones que obedecen a la realidad de los hechos o detrás de esa realidad de los hechos, entre comillas, hay otra realidad que de pronto no conocemos. Yo le puedo poner un ejemplo fresco aquí en Colombia en donde una operación de nuestro ejército terminó con la neutralización de 11 civiles en el Putumayo. Y hoy en día tenemos a la prensa averiguando la realidad de los hechos y si los muertos sí pertenecían a la organización criminal, más otras arandelas que se le han puesto el problema. No hay que averiguar si eso que estamos viendo es real, o obedece a un engaño puesto ex profeso para creerlo así. Eso le corresponde a los periodistas. Uno como analista ve la situación, como experto en inteligencia, el olfato muchas veces le dice a uno, no, esto no parece cierto. Ahora, desde aquí, desde Colombia, es difícil, leyendo medios, averiguar la realidad de lo que está sucediendo. Pero Claro. acudiendo a las fuentes norteamericanas, uno podría creer que es una combinación de ambas cosas, que hay mucho de verdad y mucho de mentira en todo lo que estamos viendo. Oiga, coronel, con todo respeto, como dicen ustedes en Colombia, siempre me llama la atención el metalenguaje que usan ustedes los militares. Neutralización de civiles, quiere decir que civiles que murieron asesinados o cuando se dice fueron dados de baja, o sea, que se los llevaron por delante. Pero bueno, es una nota al pie de página, ¿eh? La periodista Frida Guitis, colaboradora de esta casa y una periodista que yo respeto muchísimo porque suele estar muy bien informada, considera que el 9 de mayo, el aniversario de la rendición de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, es una especie de plazo autoimpuesto en Ucrania y por tanto, dice Frida, Putin casi seguramente desatará aún más furia en el este de Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? Porque Mariupol está por caer, puede pasar cualquier cosa en las próximas horas, pero sigue resistiendo. Vamos a entrar ya en el día 55, 56, 57 ya de la invasión y hombre, no han podido tomar Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, los rusos ya se tomaron Kremina al oriente de Ucrania y lo último que oímos era que estaban próximos. Sí, sí, cómo no. Y estaban detrás de Kramatorsk. Sí, pero lo que quiero decir, que pensaban en una guerra relámpago y vamos ya casi a entrar en el día 60 y no ha acabado la aventura. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que Putin va a ser más cruel ahora por el 9 de mayo? Es probable que apriete un poquito la tuerca y que sobre todo se ensoberbezca tomándose el oriente de Ucrania, la frontera de Ucrania, todo lo que es la región de Donbass, que usted sabe que tiene a Lugansk y tiene a la otra parte que integra esa región. De modo que es probable que ellos arrecien su ofensiva militar para que estas dos regiones, que son grandes productoras de carbón, producen casi el 50% de las 90.000 toneladas que produce Ucrania, es probable que afinen mucho más su puntería para lograr dominar esta región y establecer un puente con Sebastopol, con el mar de Azov, y de esa manera adueñarse de esa parte fronteriza que por la parte norte tiene a Bielorrusia, que es rendida a los rusos. Y le quedaría a Ucrania la cara mirando hacia Occidente, hacia la Unión Europea, hacia la OTAN. De modo que es probable que con miras al 9 de mayo, día en que se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial, Putin lleve como trofeo y como gran presentación la rendición o la toma de la región oriental de Ucrania. Coronel Marulanda, ha sido un placer tenerle en el programa. Me gustaría que volviese, con lo cual le estoy preguntando si podemos volver a tocar a su puerta. Por favor, con mucho gusto. Así será. Buenas noches.